faltaría cicatrización. Sí, ya nada más nos faltaría cicatrización y neoplasias, doctores, para el primer examen. Pablo, creo que no te he enviado la carta, ¿verdad? No, doctora. Jesús. Ok. Doctora, nada más un favor. Sí, después de la clase nos podemos quedar usted y yo para platicar sobre los temas de patología por sistemas, de favor. Sí, Va que va. sí, claro. Me recuerdo, no, porque luego se me olvida, ¿ok? ¿Sí? Y le envío a Pablo después la carta operativa, donde ya queda que pidieron dividir el examen ordinario en 2 parciales. Y vienen los temas. Nuestro primer examen, doctores, sería al concluir el capítulo de neoplasias. Son muchos temas para el primer examen. Si gustan, platíquenlo con Pablo. Y si ustedes quieren, podemos hacer el examen después de terminar cicatrización, que es el tema que sigue a inflamación. Y neoplasias lo podemos dejar en el siguiente examen. Si ustedes no quieren, pues continuamos con el temario y hasta que terminemos neoplasias aplicamos el examen. Y en base a lo que ustedes le comenten a Pablo, ya ponemos la fecha de examen para que vaya yo solicitando el auditorio para el día del examen, doctores, ¿de acuerdo? Entonces te encargo, ¿no, Pablo? Que se pongan por ahí de acuerdo, por favor. Sí, doctora, de hecho ya lo estamos platicando. Ok, bueno. Entonces, a ver, doctores, el proceso de la inflamación, doctores, es un proceso natural y que se lleva a cabo, doctores, en todos los organismos, en todos los aparatos y sistemas cuando sufrimos alguna agresión externa de manera inicial. La inflamación, doctores, como tal, corresponde a un proceso o un mecanismo de defensa inicial, doctores. Antes de que podamos tener algún proceso infeccioso, alguna neoplasia, doctores, el proceso de inflamación es el que va a tratar de contener todos aquellos procesos patológicos en los organismos, ¿de acuerdo? Entonces, la inflamación se encuentra en nuestro día a día a cada momento, doctores. Entonces, es un proceso natural y es muchísimo más común de lo que nos podemos imaginar. Es más, es tan común que a veces ya ni siquiera le prestamos importancia al proceso, doctores. Y la inflamación realmente es algo de lo más importante que podemos tener como seres humanos en nuestro organismo, ya que varias patologías graves, doctores, se pueden contener en el proceso de inflamación. Ok, entonces la inflamación no es algo nuevo, doctores, la inflamación es antiquísima y de hecho los griegos denominaron o dieron los signos cardinales que inicialmente, con los griegos eran 4, doctores. Posteriormente se agregó un último signo que, ojo, doctores, este es más que signo, es como una complicación, ¿ok? Entonces, el quinto signo, a veces hay pacientes que ni siquiera van a presentarlo. Siempre, 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 todos los organismos van a presentar los primeros 4 signos cardinales, ¿de acuerdo? Los signos cardinales, doctores, los vamos a ver en los organismos que se van a expresar en base al mecanismo fisiopatológico de la inflamación. Luego, entonces, dependiendo de cómo funciona nuestro organismo y entendiendo que el proceso inflamatorio tiene mucho que ver con los procesos vasculares, podemos entender cómo es que tienen lugar los signos cardinales, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, vamos a empezar con María Fernanda González. Sí, doctora. María Fernanda, ¿sabes cuáles son los signos cardinales de la inflamación? En orden. ¿En orden? Uh-huh.
era, me parece que calor, enrojecimiento, era edema, dolor y pérdida de la función, me parece. Ok, a ver. El tumor es lo mismo que el edema. Ujú. Ok. Ok, entonces ojo con eso. Recuerden ustedes que el libro de hecho les menciona así primero como con un lenguaje coloquial, ¿no? Calor, dolor, rubor, tumor. ¿Ok? Entonces, y posteriormente les viene explicando cómo es que se desarrolla cada uno de ellos. Entonces, cuando se preguntan signos cardinales, ya sea que den ustedes con lenguaje coloquial los signos o bien con lenguaje médico. Ojo allí nada más, si los dan con lenguaje médico, no vayan a revolver el término coloquial, porque si es lo mismo, están mal, ¿de acuerdo? Son solamente 4 y quedamos que el quinto casi no está. Ok, a ver. Brandon Rivera. Sí, doctor, aquí estoy. Ok, Brandon, dime cuál es el primer signo cardinal y su fisiopatología, por favor. Estábamos diciendo que era el calor, ¿no? Principalmente. O, bueno, es que no recuerdo que los haya enumerado bien aquí. Y sí Ok, a ver. sí los recuerdo que los había mencionado como que terminaban en OR, los 4, como calor, dolor, rubor y tumor. Uh-huh. Tú dime cuál es el primer signo cardinal y su fisiopatología, por favor, Brandon. No, perdón, sí, es el rubor. Principalmente es por la acumulación de sangre, de eritrocitos, más que nada, en esta parte de donde ocurre la inflamación o donde ocurre la agresión que va a producir la inflamación. Ok, entonces, ¿por qué se da el rubor? Pues por la acumulación de eritrocitos, o bueno, de las células que tienen color rojo, y pues va a dar este color. ¿Por qué se acumulan los eritrocitos, Brandon? Bueno, esto es por que en los vasos sanguíneos se van a, como por así decirlo, abrir algunos espacios por los que se No va a sé ya, extravasar. no, porque eso es extravasación. Ok. Si se abren los espacios vasculares, ojo doctores, si ustedes abren una puerta, se salen las cosas, o si tienen mosquitos y abren la puerta, pues se van a salir. Algo así pasa con los vasos. Si tenemos las células endoteliales que están pegadas una con otra, doctores, y ustedes las separan, pues obviamente todo lo que esté dentro del vaso va a salir. Y eso se llama extravasación, doctores. Es decir, Sí. está fuera del vaso. En el caso, doctores, del rubor o eritema, es porque los vasos se dilatan, pero no se abren sus paredes, no se separan sus células endoteliales. Realmente los vasos se dilatan y de estar un vaso de este calibre, se hace de este calibre, entonces obviamente la cantidad de eritrocitos que va a contener en esa luz del vaso es mucho mayor y entonces da una coloración mucho más roja, que clínicamente ese signo se conoce como eritema, ¿sale? Ojo nada más allí con los términos, doctores. A ver, en mi caso, doctores, si tienen alguna duda con respecto a cómo se dice algo, pueden hacerla con toda confianza, doctores, ¿ok? Estamos aquí para corregir ese tipo de cosas, para que ustedes, si tienen alguna duda en algún término y yo los puedo ayudar, empecemos o empiecen a hablar realmente con un lenguaje médico y que se note la diferencia en que ustedes están estudiando medicina, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que tengan una duda y que crean que yo los puedo ayudar, me pueden preguntar dudas reales, doctores, no cuentos nada más. Ok, bien. Siguiente pregunta. Frida May. Sí, aquí estoy. Ok, Frida, segundo signo cardinal. ¿Es el calor? Es el calor. ¿Por qué es el calor, Frida?
Por el aumento de del flujo sanguíneo que se da durante la inflamación. Ok, cuando se da la vasodilatación, obviamente hay un incremento de la presión en ese sitio porque los eritrocitos van a intentar llegar al sitio de la lesión o en el sitio del proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? Y entonces, obviamente, hay un incremento de la presión, ¿sí? Y entonces esa zona la vamos a sentir con un incremento de temperatura, doctores, ¿de acuerdo? Daniel Arias. Daniel Arias a la 1. Daniel Arias a las 2. Daniel Arias a las 3. Ok. Óscar Escobar. Óscar a la 1. Óscar a las 2. ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí. A ver, Óscar. Perdón. El Sería el dolor. El tercero. ¿Cuál es? ¿El tercero? ¿El El dolor? tercer signo cardinal. Sí, sería el dolor. El dolor. ¿Y cuál es la fisiopatología del dolor? Bueno, pues este está dado ya que nada por la irritación de lo que tenemos por las fibras sensitivas, ¿no? En la zona de la inflamación. En la zona de la inflamación. Paola Michelle Flores. Aquí estoy, presente. Okay. Paola, ¿estás de acuerdo con Oscar? Pues yo creo que antes que el dolor está la hinchazón, ¿no? Hinchazón. El tumor, Okay. porque... Edema, ¿sí? Ah, bueno, edema, perdón. Edema. Perdón, es que iba a decir que pues tendría que estar antes del edema, propiamente dicho, porque si estamos hablando de inflamación, tiene que haber una extravasación de líquido. Entonces yo por eso considero que el edema va antes que el dolor. Ok, bien. Entonces, Oscar, el tercer signo cardinal es el tumor o edema, ¿de acuerdo? El tumor significa que va a haber un incremento de tamaño en esa zona, ¿ok? Y ese aumento de tamaño o de volumen en esa área, allí sí lo que sucede es una extravasación, ¿sí? Una extravasación del contenido vascular, ¿ok? O del contenido de elementos del plasma, doctores, de eritrocitos y elementos plasmáticos. Entonces, si un vaso se dilata, doctores, ¿sí? Si un vaso está así, todo congestivo, realmente no duele porque todavía está dentro de la luz. Cuando empieza a causar dolor, doctores, es cuando tenemos acumulación de líquido en el intersticio, es decir, fuera de los vasos sanguíneos. Porque entonces sí, si aumentas la presión fuera del vaso, entonces sí lo que haces es que comprimes terminaciones nerviosas, ¿de acuerdo? Mientras el vaso se dilate, se congestione o como ustedes gusten, doctores, mientras esté dentro de la luz del vaso, el dolor no produce dolor. ¿Cuándo produce dolor, por ejemplo, en los pacientes cuando un vaso está muy dilatado o congestivo? Cuando realmente hay formación de trombos o de émbolos, doctores, ¿de acuerdo? O cuando hay un émbolo y llega hasta un lugar donde ocluye y hace un trombo. ¿Por qué? Porque finalmente no hay irrigación, está produciendo muerte, produce dolor. Pero aunque el vaso esté muy congestivo, doctores, mientras no haya algo que esté ocluyendo su luz, no les va a provocar dolor a los pacientes. El dolor se va a provocar hasta el momento en que hay salida de líquido de los vasos al espacio entre ellos, doctores, y eso se llama intersticio, porque al acumularse en el intersticio, entonces sí lo que va a suceder es que va a comprimir terminaciones nerviosas, ¿de acuerdo? Entonces después sigue el tumor, que es realmente el edema, doctores. Hay extravasación del contenido
de los vasos, ¿ok? Entonces son eritrocitos y elementos formes, doctores. Entonces eso da el tumor. Y posteriormente viene ya el dolor, porque como decíamos, si ya se salió el líquido, entonces sí empieza a comprimir terminaciones nerviosas y entonces produce el dolor. Y el último signo cardinal, doctores, es el... A ver, permítanme. ¿A quién le pregunté ahorita el último? A mí, Paola Flores. Así, ya te noté. Gracias. Ajá. Entonces, doctores, el último signo cardinal que les decía yo, ese puede o no estar, todo depende de cómo se haya resuelto el proceso inflamatorio. Si algunos pacientes van a tener pérdida de la función y otros no, ¿de acuerdo? La mayoría de los pacientes, doctores, si nosotros como médicos o ustedes como clínicos o quirúrgicos les dan un adecuado seguimiento, los pacientes no van a perder función y solamente se van a quedar en los 4 signos cardinales, que son los que se conocen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, doctores, primero es el rubor o el eritema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque va a aumentar la permeabilidad de los vasos se dilatan y entonces se llenan mucho más de sangre. Después, doctores, viene el calor. Como los vasos están muy congestivos, empezamos a sentir un aumento de la temperatura, doctores. Posteriormente, como la congestión es tan importante, lo que sucede es que las células endoteliales se van a separar y entonces va a haber salida de líquido al intersticio, produciendo un aumento de volumen o edema, doctores, ¿de acuerdo? O lo que el libro dice, tumor. Y el cuarto signo cardinal, doctores, es el dolor. ¿Por qué? Porque al haber extravasación, ¿sí? Aumentamos la presión intersticial, doctores. Y entonces, al aumentar la presión, doctores, lo que va a suceder es que hay compresión de terminaciones nerviosas y por eso se produce el dolor, ¿ok? Entonces, no se les olvide, doctores, ese es el orden de los signos cardinales y los signos cardinales están nuevamente, les repito, dados en base a la fisiopatología de los vasos sanguíneos, doctores, de la función de los vasos sanguíneos. Ok, entonces, la inflamación, doctores, es una reacción compleja ante todos aquellos agentes lesivos, ¿sí? Lesivos para nosotros, doctores, termina siendo todo. Lo que se anota aquí dice que son microbios y células dañadas, habitualmente células muertas. El proceso de inflamación tiene 2 componentes. El primero de ellos, doctores, es el componente vascular y el segundo componente es el componente celular. Sin embargo, doctores, para que uno pueda dar lugar al otro, ¿sí? Terminan por sobreponerse. Y entonces tenemos que hay cambios vasculares, da migración y activación de los leucocitos y esto va a producir reacciones sistémicas, es decir, reacciones generales. Por ejemplo, un paciente que tiene un proceso infeccioso, doctores, o por algún microbio, de los signos sistémicos o de las reacciones sistémicas que nosotros podemos encontrar en los pacientes, por ejemplo, es la fiebre, ¿ok? Y todo eso está dado por el proceso inflamatorio en una intención de intentar contener al agente causante, ¿de acuerdo? Entonces, no se les olvide, cualquier situación normal o anormal que ponga en riesgo la estabilidad de la homeostasis de las células o de nuestro organismo, doctores, va a dar lugar a un proceso inflamatorio. Les decía yo, son tan comunes, doctores, que a veces ya ni siquiera nos percatamos de ello. El hecho de pararnos, golpearnos, tropezar con alguien, detenernos de golpe y hacer un movimiento brusco con las piernas o con los brazos, todo eso, doctores, conlleva un proceso inflamatorio que ni siquiera nosotros nos percatamos ya de que está sucediendo. Es algo normal y es algo que nosotros no estamos pensando, bueno, voy a activar el proceso inflamatorio. Es como la respiración, doctores. Todos caminamos y respiramos
y no estamos pensando ya dejé de respirar, tengo que volver a respirar. No, así, el proceso de la inflamación es así. Nosotros vivimos nuestro día a día y ni siquiera nos percatamos en qué momento, qué situación está ocasionando un proceso o una respuesta inflamatoria para defender a nuestro organismo. Ok, entonces, el proceso de inflamación, doctores, está muy relacionado con la reparación. ¿Esto qué significa? En un paciente que operan, por ejemplo, para que se forme la cicatriz, si el paciente no tiene un proceso inflamatorio que esté coadyuvando a la reparación o a la cicatrización de los tejidos, doctores, ese paciente va a ser un paciente que probablemente no forme una cicatriz y que se dehiscente su herida quirúrgica, es decir, que se separen los puntos y que se abra, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tiene una respuesta inflamatoria adecuada. La respuesta inflamatoria, el proceso de inflamación, todos lo necesitamos para poder cicatrizar, reparar y curar, doctores, ¿de acuerdo? Es una respuesta protectora, doctores, porque como les decía yo, antes de que suceda alguna patología grave, el proceso inflamatorio ya empezó a trabajar para tratar de contener esas complicaciones que pueda tener el organismo. Y les decía yo, tiene dos componentes. El primero de ellos, que es con el que dan lugar o tienen lugar los signos cardinales, son con es con el componente vascular, doctores. Y el segundo componente es el componente celular. Es decir, dependiendo del proceso inflamatorio que nosotros veamos, es el tipo de células que vamos a ver, ¿de acuerdo? Ok, y entonces, ¿cuántos tipos de inflamación tenemos? Solamente, doctores, procesos normales, inflamatorios normales, tenemos dos. La inflamación aguda y la inflamación crónica. Ojo, doctores, aquí hablamos de inflamación, pero si hablamos de enfermedades, ¿sí? O de procesos infecciosos o del proceso de enfermedad, doctores, las enfermedades las dividimos igual en aguda y en crónica. Clínicamente, doctores, ustedes van a clasificar una enfermedad en aguda o crónica dependiendo del tiempo de duración de los datos clínicos del paciente. Que si nosotros, los patólogos, lo viéramos al microscopio, en una o en otra, tendríamos diferentes tipos celulares. Y por eso es que ustedes como clínicos lo denominan agudo en base al periodo de duración, porque tiene que ver con las células que nosotros vemos al microscopio, o crónica, doctores. ¿De acuerdo? Ok, entonces, habitualmente, doctores, la inflamación siempre va a empezar como un proceso agudo y puede migrar y convertirse en un proceso crónico, doctores. Solo existe, recuerden que hablamos de cronicidad en base al tiempo de duración. Mientras más tiempo dure es crónico, ¿de acuerdo? Solamente, doctores, en el apéndice cecal, el proceso inflamatorio, doctores, es agudo, ¿ok? Y siempre es agudo. Cuando ustedes ya vengan a las clínicas o cuando ya lleven cirugía, van a ver, por ejemplo, a los pacientes que operan del apéndice por una apendicitis, doctores. Otra cosa, antes de que se me pase, para que nosotros hablemos de inflamación o de procesos inflamatorios en todos los organismos, doctores, lo que utilizamos es el sufijo itis, ¿ok? Al final. Y siempre que nosotros veamos el sufijo, itis, doctores, estamos hablando, o ustedes tienen que saber en automático que se les está hablando de un proceso inflamatorio, ¿de acuerdo? No es neoplásico, o sea, no es neoplásico ni benigno ni maligno, doctores, sino realmente lo que está sucediendo es que es un proceso inflamatorio. Entonces eso no se les debe olvidar. Siempre que ustedes ven una palabra con la terminación itis, o sea, en automático ni siquiera tienen que pensar otra cosa,
si les dicen qué es la apendicitis, o sea, no tienen que pensar, es el proceso inflamatorio del apéndice, ¿de acuerdo? Siempre que termine en itis, doctores, hablamos de un proceso inflamatorio. Llámenle como le quieran llamar ustedes, en el órgano que ustedes gusten y manden, todos los procesos inflamatorios van a terminar en itis. Y entonces ya con eso tienen ustedes un diagnóstico y una respuesta para cuando les pregunten algo sus médicos, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, doctores, les decía yo, el único caso o el único órgano en el que habitualmente solo vemos inflamación aguda es en el apéndice, doctores. En el apéndice no nos da chance o no les da chance de que logremos ver procesos crónicos si dejamos que la enfermedad, que la patología se resuelva como debe. ¿Por qué? Porque normalmente si nos duele el apéndice, ¿sí? En ese momento que nos duele, entramos al quirófano y no nos vuelve a doler nunca porque nos lo quitan, doctores. ¿En qué pacientes podemos ver casos de proceso inflamatorio crónico, doctores? Ojo, vemos proceso inflamatorio crónico, pero es mínimo, doctores. Vemos básicamente inflamación crónica, la inflamación aguda, que está todavía mucho más incrementada, pero empezamos a ver algunas células de la inflamación crónica porque prolongaron el tiempo de respuesta de curación de ese paciente. ¿Y en qué casos lo vemos en la apendicitis, doctores? En aquellos pacientes que llegaron a urgencias y el médico que los evaluó me dijo que los signos de exploración no eran compatibles con apendicitis y que más bien era una infección de vías urinarias y lo mandaron con tratamiento a su casa. Pablo. Mande, doctora. ¿Cuáles quedamos que eran las respuestas sistémicas del organismo ante la inflamación? ¿Era lo de los signos cardinales? No, esos son los signos cardinales de la inflamación y esos son locales. Los signos cardinales son locales. ¿Cuáles son las respuestas sistémicas? Sistémica significa de todo el cuerpo por el proceso inflamatorio. Les dije hace ratito. Ay, era lo de la vasodilatación, para empezar. Ah, tache. No. Eso era con los signos vascular y cardinales. celular. Vascular y celular. Vascular y No, esos celular. son los componentes. Perdón, doctora. Perdón. Perdón. ¿Te pasas, Pablo? Ok. A ver, entonces, ¿alguien se acuerda? Para que le anote aquí su participación y no le pregunte. Yo, doctora. ¿Quién? Era la fiebre, también sí. Era fiebre y también la producción de proteínas de fase aguda y leucocitosis, me parece. Ok, muy bien, Fernanda, ¿sí, verdad? Sí, Fernanda. Ok, gracias, Fernanda. Les dije hace rato que de las respuestas sistémicas de la inflamación, uno de ellos era la fiebre, ¿ok? Entonces, un paciente cuando les llega al servicio de urgencias, doctores, con apendicitis o con dolor apendicular, doctores, va a llegar habitualmente con mucho dolor local, doctores. ¿Por qué? Porque el apéndice lo que está produciendo es una dilatación, está produciendo edema, doctores, y congestión de sus vasos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es local. Pero todo este proceso inflamatorio que está desencadenando, doctores, aparte del dolor que le ocasiona a los pacientes, es un proceso inflamatorio. Y como ya estamos hablando de un órgano, doctores, entonces los procesos o los cambios que va a producir en todo el sistema, doctores, o en todo el organismo, el primero de ellos, doctores, es que el paciente va a tener leucocitosis o bien también puede presentar fiebre. Y entonces, ¿qué sucede? El médico de urgencias les dice que no tiene datos apendiculares y que realmente lo que tiene es una infección de vías urinarias, ¿ok?
Entonces, bueno, es en el caso cuando son hombres. Cuando son mujeres, muchas veces si llega una pacientita a urgencias y sobre todo si son adolescentes, doctores, y coincide que les hacen la pregunta y dicen, es que está cerca de sus días, es un cólico menstrual, igual las mandan a su casa y resulta que las mandan, si sospechan que es cólico menstrual, les van a mandar un medicamento para el dolor, ¿ok? Casi siempre cuando son cólicos menstruales les mandan antiespasmódicos, ¿de acuerdo? Y en el caso de los pacientes que dicen que son infección de vías urinarias, pues los van a mandar a su casa también con un medicamento para el dolor o 2 medicamentos. En el caso de las infecciones de vías urinarias suelen ser más agresivos con el tratamiento para el dolor y con un antibiótico porque están sospechando de un proceso infeccioso. ¿Qué va a pasar, doctores? Normalmente todos los medicamentos que nos ayudan a mitigar el dolor, lo que van a hacer es que van a actuar sobre el proceso inflamatorio, van a intentar contener la respuesta inflamatoria, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que va a suceder con esos pacientes que ustedes manden a su casa es que van a disminuir el dolor y habitualmente los medicamentos que dan para el dolor también son antipiréticos, funcionan como antipiréticos. Entonces, si un paciente con dolor apendicular secundario a apendicitis, doctores, lo mandan ustedes a su casa y le dan un antipirético y le dan aparte, en el caso de sospechar infección de vías urinarias, le dan un antibiótico, ¿qué estamos haciendo, doctores? Estamos subyugando la respuesta inflamatoria. Y entonces este paciente se puede tomar el medicamento para el dolor y entonces se le quita la molestia, se queda tranquilo y puede pasar la tarde, noche en su casa, ¿ok? Se la puede pasar tranquilo. Y al siguiente día resulta que otra vez quiere empezar con el dolor y como ustedes lo mandaron a su casa y le dijeron, se puede tomar la pastilla hasta cada 4 horas si llegara a tener dolor muy fuerte, pues el paciente se toma la pastilla cada 4 horas. Y sucede que el paciente se puede aventar así 2 o hasta 3 días que tiene el dolor sordo, le llaman, que está el dolor continuo y punzante, pero es tolerable por el medicamento, doctores, que está tomando, ¿ok? Y entonces, doctores, en estos pacientes el apéndice empieza a ser una complicación, pero sin embargo, les decía yo, prácticamente no vemos inflamación crónica. Va a llegar complicado el paciente, más nunca con un estado crónico, con un proceso inflamatorio crónico. Llega complicado y la complicación más frecuente que se ve en los pacientes con apendicitis, que estuvo modificada por medicamentos, que es como ustedes van a ver en las notas, o que aunque no hayan tomado medicamentos, hay pacientes que tienen el umbral del dolor muy alto, doctores. Cuando llegan, casi siempre llegan complicados. ¿Y cuál es la complicación? La perforación. ¿Por qué? Porque es tanto el edema que está causando, doctores, y la presión que se está produciendo en la luz de ese apéndice secal que va a terminar por romper la pared y entonces extravasar el material fecal, que es el contenido que tiene el apéndice secal. ¿De acuerdo, doctores? Entonces, en apéndice secal solo vemos inflamación aguda, no vemos inflamación crónica, doctores. La única cronicidad que pueden ver ustedes y que nosotros vemos al microscopio es la complicación, que es la perforación, pero no vemos inflamación crónica, es inflamación aguda. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, la inflamación aguda, doctores, es la respuesta rápida, ¿de acuerdo? De todos los procesos o de todos los organismos ante un agente lesivo. Entonces, como dice allí, el inicio es rápido, doctores. Su duración es de minutos. Algunos dicen horas, dependiendo del organismo y del tejido, doctores. Y puede ser días, doctores. Máximo estamos hablando de que un proceso agudo, para nosotros al microscopio, doctores, máximo estamos hablando de 7 días, ¿de acuerdo? Habitualmente, la inflamación aguda nosotros la vemos los 3 primeros días de un proceso, ¿ok? ¿Cuáles son sus características? Decíamos, es de inicio rápido, doctores, ¿sí? En cuanto se inicia el proceso inflamatorio, empieza a haber presencia
de células de inflamación aguda. Recuerden ustedes que, por ejemplo, ¿quiénes son laboratoristas de aquí? ¿Quiénes hicieron Yo. los clínicos? Mónica, ¿quién más? Yo. A ver, Yáñez González, Flores García, ¿quién más? Yo. Rodolfo. Rodolfo, ¿nada más 3? Yo también, doctora. Yo Yo también. también, doctor. Estas son un montón, ¿por qué les da miedo decir? Ok, a ver, ¿quién de ustedes me puede decir cómo se clasifica una biometría hemática completa? Y si de ellos no sabe alguien en el grupo sabe qué elementos contiene una biometría hemática completa, ¿qué podemos valorar en una biometría hemática completa? Yo. Mónica. Bueno, principalmente vamos a poder evaluar las dos líneas, digamos, sanguíneas, las células rojas y la línea de células blancas. Vamos a poder ver un conteo en los tipos de leucocitos y los linfocitos, también el número de plaquetas, y en cuanto a las células rojas, vamos a poder ver pues el volumen de la célula, la cantidad de hemoglobina que hay en esa célula, y me parece que, bueno, no me acuerdo si ya dije las plaquetas, pero también vamos a poder ver el número de plaquetas que hay en la muestra. Ok, entonces en una biometría hemática básicamente vemos 3 componentes, o tiene 3 componentes, la serie blanca, la serie roja y las plaquetas, ¿de acuerdo? Entonces son los 3 componentes que tiene una biometría hemática. La serie roja obviamente está dada por los eritrocitos. La serie blanca está dada por los linfocitos o leucocitos, ¿de acuerdo? Casi todos los conocemos como linfos, ¿ok? Y por último, pues el de la coagulación, que son las plaquetas, ¿ok? ¿Cuál de estos componentes nos interesa, por ejemplo, para nosotros medir procesos inflamatorios? La serie blanca, doctores, ¿ok? Entonces, en una biometría hemática completa, nos clasifican en linfocitos y en polimorfonucleares, ¿cierto o no, doctores? Cierto. Ok. ¿Cuáles son los polimorfonucleares, doctores? A ver, ¿quién más aparte de Mónica? Yo, doctora. Hola. Los neutrófilos. Los neutrófilos. Luego. Eosinófilos. A ver, deja. Y basófilos. A ver, Yo lo digo. Bueno, ya. ¿Cuáles son, Alberto? Basófilos, eosinófilos, neutrófilos y... anotado 3. Me parece que ya. ¿Qué es lo que hacen ustedes en una diferencial? Cuando les piden una diferencial de una biometría hemática, ¿qué es lo que valoran? ¿Alberto? No recuerdo bien. Me parece que era el conteo de leucocitos, pero no recuerdo si eran los granulados y los agranulados. A ver, ¿alguien más que sepa ahí qué cuentan en una diferencial? ¿Qué hacen cuando les piden una diferencial? Les ponen biometría hemática con diferencial. Se hace... No, adelante. No, tú. A ver, Daniela, porque Mónica ya participó. No, iba a preguntar que si la diferencial no es cuando se cuenta la cantidad de los diferentes tipos de leucocitos. ¿Cuáles son los leucocitos que cuentas? ¿Qué es lo que cuentan en una diferencial, Mónica? Se cuenta la cantidad de
de células que hay, bueno, del tipo celular, más ¿Qué bien. tipo de células son las que van a contar? Son los, como ya dijo mi compañero, los neutrófilos, eosinófilos y los basófilos, y también si hay presencia de monocitos. Ok, ¿cómo se llaman todas esas células? Ya les dije. Leucocitos. Polimorfonucleares, ¿ok? Sí, son los leucocitos, sí, pero la diferencia la hacen ustedes en base a los polimorfonucleares. Tienen que investigar qué tipo de células tienen. Por ejemplo, un paciente cuando tiene leucocitosis, ¿sí? Es decir, que está aumentado su número de leucocitos, les piden a veces una diferencial. Es muy frecuente que se las pidan en pacientes pediátricos y en pacientes con apendicitis, ¿ok? Entonces, cuando les piden una diferencial, en el caso de los niños, doctores, recuerden ustedes que los bebés no hablan y los pediatras son buenísimos para interpretar las geometrías semáticas, doctores, ¿ok? Entonces, ellos les pueden pedir una diferencial cuando los niveles de leucocitos en los bebés están muy altos, porque dependiendo de esa diferencial, es decir, de qué polimorfo, de qué leucocito polimorfo nuclear se encuentre elevado, para ellos va a ser su sospecha diagnóstica y luego entonces el tratamiento que deben de dar a ese bebé, ¿de acuerdo? En el caso de la apendicitis, doctores, o si ustedes tienen un paciente con sospecha de apendicitis, a veces lo que piden es una biometría hemática con diferencial y lo que les va a interesar buscar a ustedes o que les digan en el laboratorio qué es lo que predomina o si hay en esa diferencial son bandas, doctores. Las bandas son formas inmaduras, ¿de acuerdo? Y normalmente en una diferencial lo que van a predominar en una apendicitis, doctores, van a ser los neutrófilos, ¿de acuerdo? Luego entonces la célula de la inflamación aguda, doctores, son los neutrófilos. Es lo que vamos a ver nosotros principalmente en un proceso inflamatorio agudo, neutrófilos. ¿Por qué? Porque son los que se encuentran en mayor cantidad en la circulación, no porque sean los mejores, son los más abundantes, doctores. Por eso son los que llegan primero al sitio de lesión. En cuanto hay una lesión, la primera célula que va a llegar a ese lugar, doctores, van a ser los neutrófilos para intentar contener el proceso inflamatorio. Les decía yo, dura de minutos, algunos dicen horas, otros dicen días. Nosotros al microscopio podemos ver máximo 3 días una cantidad importante de neutrófilos, doctores. ¿Por qué? Porque resulta que los neutrófilos tienen una vida media corta. Su vida media es de 12 horas, es decir, entonces el recambio es constante. Y realmente para lo que necesitamos los neutrófilos o para lo que se necesitan los neutrófilos en la inflamación es para contener el proceso inmediatamente, doctores, mientras llegan las células que ya sean especializadas y logren combatir al proceso inflamatorio. Ok. ¿Cuáles son los componentes de la inflamación aguda, doctores? Entonces, ¿cuáles son los cambios que van a ocurrir en un organismo secundario al proceso inflamatorio? Son 3, doctores, básicamente. El primero va a ser el cambio en el calibre vascular. Después, como cambia el calibre vascular, obviamente la microvasculatura también va a sufrir modificaciones para que podamos tener un incremento en la permeabilidad, doctores. Y al cambiar la calidad y el grosor, espesor vascular, doctores, y la presión vascular, doctores, lo que va a suceder es que va a haber migración de leucocitos, es decir, recuerden ustedes que todos estos elementos formes de la sangre se encuentran dentro del vaso. Al cambiar la vasculatura, doctores, lo que va a suceder es que estos leucocitos van a salir del vaso hacia el intersticio, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá, doctores? ¿No? Sí, ¿puede repetir lo de microvasculatura, por favor? Sí, que obviamente como va a cambiar el calibre de los vasos, donde está el proceso inflamatorio, les decíamos que el vaso se va a dilatar.
pero no solamente va a estar dilatado en esa parte, ¿ok? ¿Por qué? Porque si es un proceso ya no solo local, sino que si es un proceso sistémico, necesitas cambiar y regular o nivelar los calibres vasculares en todo el sistema sanguíneo, en todo el sistema circulatorio. Entonces va a tener cambios en la microvasculatura, y la microvasculatura, recuerden que se le llama básicamente a la vénula, arteriola y el capilar, ¿de acuerdo? Que es donde se lleva a cabo el intercambio. Gracias, doctora. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Ok. Entonces, doctores, tenemos 4 definiciones en su libro. Vienen, básicamente las definiciones importantes de aquí son 4 y las tienen que conocer porque son definiciones y son términos que van a utilizar, si no es que ya los empezaron a utilizar en la carrera, doctores. Se los deben de aprender, ¿ok? Entonces, la primera definición que tenemos que saber, doctores, es edema. Y el edema se define como un exceso de líquido en el intersticio o en las cavidades serosas, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, es el aumento de líquido en el espacio extravascular o bien en las serosas, doctores, o en los espacios pleurales, ¿de acuerdo? ¿Cuántas pleuras tenemos, doctores? No funciona preguntarles así. Amanda Montejano. No, doctora. Ahorita, Alberto. Amanda. Mi compañera tiene problemas de internet, doctora. Ahorita me estaba diciendo y me mandó evidencia. Se la mando. Ok. Daniela Yáñez. Daniela Yáñez a la una. Ok. Daniela. ¿Me escuchó? Sí. Dime, Daniela, ¿cuántas pleuras tenemos? Pues tenemos, pues la pleura es una membrana delgada, tenemos la visceral y la parietal. ¿Y en qué consisten, Daniela? ¿Dónde tenemos la parietal? ¿Dónde tenemos la visceral? ¿Cuál es una y cuál es otra? Pues por ejemplo, la visceral es la que recubre, por ejemplo, el pulmón y la parietal es la que nos cubre la pared torácica. Ese es un ejemplo. Ok. ¿Están unidas? No, de hecho hay un espacio entre ambas que se denomina espacio o cavidad pleural. Ok. ¿Es visible? Creo que sí. ¿El espacio pleural es visible? Eso sí, ya no recuerdo. ¿Cuándo se hace visible? Cuando tal vez hay inflamación. Cuando hay acumulación de líquido, ¿ok? Entre ellas. Entonces, las pleuras, doctores, todos nuestros órganos tienen una pleura visceral y una pleura parietal, doctores, ¿ok? Recuerden que todo eso es mesotelio, ¿ok? Entonces, tenemos donde es más común que nosotros lo conozcamos como pleuras, pues obviamente es en el pulmón, ¿de acuerdo? Pero bueno, es una pleura visceral la que va a revestir al órgano y la pleura parietal, hagan de cuenta que ustedes separaran el hígado, el vaso y a cada uno de esos órganos ustedes lo empaquetan con de este plastiquito de la cocina, ¿no? Que es así, no recuerdo cómo se llama, pero que es así transparente. Ese plástico que ustedes le pusieron a cada órgano, esa es la pleura visceral. Y ya que agarraron y acomodaron todas las cosas en su lugar, viene otro ser divino y agarra y entonces vuelve a poner otra capita de plastiquito sobre la que ya pusieron para que queden adheridos y fijos en su lugar. A esa se le llama pleura parietal.
En el caso del pulmón, de los pulmones, es donde se hace más evidente o donde sabemos que existen esas dos pleuras. ¿Por qué? Porque como ya decía Daniela, existe un espacio entre ellos que no es visible, doctores. Normalmente están adheridos una a la otra. Bueno, no adheridas, están tan juntas que no se ve el espacio. El espacio solo se hace visible cuando se acumula líquido entre ellas y entonces lo que hace es separarlas y nosotros lo podemos ver. Y en los pacientes que tienen líquido, que se les llama derrames, doctores, en este caso derrames pleurales y son de pulmón, doctores, lo que sucede es que precisamente hay un edema, hay un exceso de líquido que se extravasó y se acumuló entre esas cavidades serosas, ¿ok? Entonces, el edema, doctores, es la acumulación de líquido, ya sea en el espacio intersticial o entre dos cavidades serosas, ¿de acuerdo? Ahora, ese líquido que se extravasó, doctores, va a tener dos características, dependiendo de qué, dependiendo de la densidad que tenga. ¿Qué es lo que nos da el peso en los líquidos corporales, doctores? Brian Lisandro. Las proteínas. Ok, a ver. ¿Saraí? Sí, yo dije las proteínas. Ok. ¿Cuál es la principal proteína, Saraí, que nos dan los pesos en el organismo? La albúmina. Ok, gracias, Saraí. Entonces, en todos los líquidos de nuestro cuerpo, doctores, todos van a tener un peso. Y los pesos van a estar dados, a eso se le llama densidad. La densidad está dada por la cantidad de proteínas que contiene. La principal proteína que tenemos en nuestro organismo se llama albúmina, doctores, y es la responsable de controlar presiones y todo lo demás, doctores, en nuestro organismo. Luego, entonces, el líquido que se pierda o que se acumule, doctores, lo vamos a clasificar en base a su densidad, ¿ok? O su peso, densidad. Entonces, tenemos dos definiciones. La primera de ellas se llama exudado. Ese edema, doctores, puede ser un exudado. ¿Cuáles son las características que debe de cumplir para que sea un exudado? Primero, debe ser rico en proteínas. Luego, entonces, si es rico en proteínas, su densidad, doctores, va a ser igual o mayor a 1.020, doctores, ¿de acuerdo? Y si no tiene tanta proteína, ese líquido o ese edema va a corresponder a un trasudado. El trasudado es pobre en proteínas y por lo tanto va a tener una densidad igual o menor a 1.012. Luego, entonces, doctores, es importante que ustedes sepan cuál es la diferencia entre un exudado y un trasudado. ¿Por qué? Por la que las causas clínicas que les produzca un exudado son diferentes a las causas de un trasudado. Entonces, si ustedes tienen un paciente con un derrame pleural, doctores, y a ese derrame le mandan a hacer un citoquímico, es decir, lo van a llevar al laboratorio para que le hagan estudios. Entre los estudios que se les hace a ese líquido es medirles su densidad, es decir, ver qué tanta proteína tiene. Y si es un líquido que sea rico en proteínas, eso se llama exudado y muy probablemente puede tener como causa un proceso neoplásico. Y si ese líquido que ustedes llevaron es pobre en proteínas, doctores, muy probablemente se trate de un proceso inflamatorio o infeccioso. ¿Estamos? Entonces, esto es lo importante, eso es lo que ustedes tienen que saber entre qué es un exudado y qué es un trasudado. ¿Por qué? Porque las patologías que nos ocasionan uno y otro son completamente diferentes. Y el último término que tenemos, doctores, es pus. La pus, doctores, es un exudado purulento. Ojo, todas las definiciones no debemos de utilizar el término para definirlo, pero en pus
se utiliza así, exudado purulento, doctores. ¿Por qué? Porque al decir purulento significa que tiene muchos leucocitos y que tiene células muertas y microbios, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, el pus, doctores, lo que tiene son células muertas y células inflamatorias y en ocasiones puede tener un agente infeccioso. Y entonces dice allí que es un exudado, es decir, es rico en proteínas, ¿de acuerdo? El siguiente paso, doctores, del que vamos a hablar va a ser de los cambios en el flujo y en el calibre vasculares. Recuerden ustedes que normalmente tenemos una arteriola, un capilar y la vénula, ¿de acuerdo? Normalmente los que manejan la mayor presión son las arterias. Para que la vénula, ¿sí? La arteriola y la vénula, para que la vénula logre adaptarse al cambio de presión que tiene la arteriola, doctores, por sí misma, si el paso fuera directo, lo que podría provocar es que se pudiese romper la pared vascular de la vénula, doctores. Y entonces quien se hace cargo de regular todo ese cambio de presiones, doctores, es el capilar, ¿de acuerdo? Entonces, todos los cambios en el flujo sanguíneo, vean esta figurita, viene creo que de manera diferente, creo que nada más en colores, en su libro. Pero vean, por ejemplo, les ponen celulitas y les pintan las celulitas con diferentes características de los núcleos. Eso se me estaba pasando a decirles. Recuerden ustedes que los polimorfonucleares, doctores, se llaman así porque tienen núcleos de diferentes formas. Por eso se llaman polimorfonucleares. Son todos los que ya mencionamos. Lo que mencionaron sus compañeros. ¿Cómo es que vamos a lograr diferenciar entre una y otro tipo de células, de estos que comentaron sus compañeros? Pues por las características de sus núcleos, doctores, ¿de acuerdo? Luego, entonces, por ejemplo, decían de los neutrófilos. Los neutrófilos, doctores, su núcleo tiene 3 lobulitos o 3 circulitos, 3 bolitas, que son como estos que ven aquí ustedes. Tienen 3 lóbulos, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros al microscopio vemos, me debo de tener por aquí. Si nosotros tenemos una célula que tiene 3 lobulitos en su núcleo, doctores, entonces nosotros sabemos que esa célula corresponde a un neutrófilo. Luego, cuando tenemos de esos polimorfonucleares, cuando tenemos alguna célula que solamente tiene 2 lobulitos, eso corresponde a un eosinófilo, doctores. Los eosinófilos, sus núcleos tienen 2 lobulitos, es bilobulado su núcleo. Y entonces cuando nosotros lo vemos, sabemos que es un eosinófilo. Aquí, en esta imagen no hay eosinófilos. ¿Por qué no hay eosinófilos? Porque estamos hablando de inflamación. Los eosinófilos habitualmente, doctores, cuando los vemos en un proceso inflamatorio, lo que nos indican es que estamos ante un proceso alérgico o parasitario, ¿de acuerdo? Y aquí no aparecen precisamente con 2 núcleos porque estamos hablando de inflamación. Aparece este de acá, que es una banda, doctores, que es precisamente como si fuera un riñoncito, y este que tiene un solo núcleo, que es un
linfocito. ¿De acuerdo, doctores? Déjenme... Es que tengo aquí algunas, pero... Ok, permítanme, les voy a... Es que no tengo abierta mi cámara. Ahorita en lo que se abre, seguimos presentando esto. Ok, entonces les decía, por eso lo que ustedes están viendo aquí son diferentes tipos de células, y las células que están acá son polimorfonucleares, doctores, ¿de acuerdo? Ok, entonces si ustedes se fijan, doctores, este vasito lo que les está representando es que les está mostrando cómo los neutrófilos, ¿sí?, que son los que tienen los 3 lobulitos, están saliendo del vaso sanguíneo, doctores, por el cambio de presiones. Les decía yo, normalmente la presión se maneja mucho más alta en la arteriola, y en la vénula, doctores, la presión es mucho menor. ¿Qué es lo que va a pasar cuando existe un proceso inflamatorio, doctores? Pues sucede que el flujo o la presión, doctores, lo que va a suceder es que va a incrementar la presión en la arteriola. Al incrementar el flujo en la arteriola, doctores, o la presión de las flechitas rojas es la presión del agua, la presión hidrostática, y la flechita verde es la de las proteínas o la coloidosmótica, ¿de acuerdo? Entonces, al incrementar la presión, doctores, por el proceso inflamatorio, lo que va a suceder es que va a entrar más agua al vaso sanguíneo y va a salir, doctores, proteínas, van a liberar proteínas. Al suceder esto, doctores, ¿qué es lo que va a pasar en el capilar? Va a regular el flujo, y entonces esto va a hacer que en la vénula la presión hidrostática y la oncótica sean casi iguales, doctores. Terminan teniendo una diferencia más o menos de 12 milímetros de mercurio de aquí a acá. Y al pasar por el capilar, esa presión, doctores, se regula y queda prácticamente igual, de manera que el flujo alto que trae la arteriola no dañe la pared de la vénula, doctores. ¿Ok? A ver, creo que ya está queriendo abrir la cámara, permítanme. Doctora, una duda. Sí. Mencionaba en el libro que principalmente la extravasación iba a estar afectando a las vénulas poscapilares. Entonces, ¿eso no es cierto? Sí, ¿por qué no? Ah, es que como mencionaba que también da un aumento elevado en las arteriolas, me confundí. Sí, a ver, no, lo que va a suceder es que la presión hidrostática, recuerden ustedes que la presión hidrostática se encuentra fuera de los vasos, ¿ok? Y la presión oncótica se encuentra dentro de los vasos, ¿ok? ¿Sí vamos bien hasta allí? Sí. Ok, a ver, déjenme
Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el proceso inflamatorio? La presión hidrostática, ¿sí?, va a cambiar. Va a haber salida de proteínas en la arteriola y va a haber entrada de líquido, lo que produce el edema. El cambio se da acá. Y entonces al cambiar la presión aquí, en esta parte de la vénula, como las presiones terminan siendo casi iguales, es precisamente que las paredes de los vasos es cuando ya se van a separar, porque quien siempre va a dar las presiones o la presión más alta van a ser las proteínas. Las proteínas tendrían que estar dentro del vaso. Con la inflamación lo que va a suceder es que se tira o se libera la proteína al intersticio. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Esta parte, por ejemplo, de las proteínas, doctores, o de las presiones oncótica y de hidrostática, es importante que ustedes las conozcan. Ya las debieron de haber visto en fisio. Cuando lleven ustedes, creo que llevan nefrología. En nefrología es bien importante que conozcan ustedes el cambio de presiones y obviamente los niveles de proteína que se manejan. ¿Por qué? Porque lo único que cambia esto es que esto es el capilar glomerular en el riñón. Este capilar de aquí se llama capilar glomerular. Y entonces, dependiendo de cuánta proteína el paciente les esté tirando, el daño, ustedes lo pueden clasificar con un examen de orina, doctores, y con una química sanguínea. Ustedes pueden, sin llegar a la biopsia, ustedes pueden determinar si el daño renal es precapilar o postcapilar o es intrarrenal. Y entonces, dependiendo de dónde esté la alteración, ustedes ya pueden intuir también cuál es el diagnóstico clínico que tiene ese paciente y el manejo que le pueden dar previo a tener todos los demás estudios que les vayan a pedir. Entonces, por eso es bien importante que ustedes sepan cómo son las presiones, cómo se regulan las presiones y quién da esas presiones. Obviamente, eso ya lo saben, la presión oncótica está dada por las proteínas y la presión hidrostática está dada por el agua. Luego, entonces, la presión oncótica es mayor en el vaso que en el intersticio y la presión hidrostática es mayor en el intersticio que en el vaso, ¿ok? Entonces, pero eso lo tienen que manejar muy, muy bien. Ok, a ver, ya tengo la cámara. Ok, esta es la cámara de mi microscopio. A ver, creo que todavía no la ven en tiempo real. Ya ven que se mueve, ¿verdad? Está cargando. Ya se ve. Ok, esta es la cámara de mi microscopio, doctores, de aquí del ISSSTE. Entonces, esto que está aquí es una biopsia de endometrio, pero se las muestro porque tiene proceso inflamatorio y entonces lo que les quiero enseñar son las características de los polimorfonucleares, ¿ok? Entonces, dijimos que se llamaban polimorfonucleares por las características de sus núcleos, porque tenían diferentes formas, ¿de acuerdo? Y entonces dijimos que si tenían un solo núcleo como este que ustedes ven aquí, pónganle muchas ganas, doctores, por favor. Este es un solo circulito, doctores, ¿de acuerdo? Y casi no se le ve citoplasma. Los citoplasmas en las células habitualmente en la tinción de hematoxilina y eosina, doctores, nosotros lo vamos a ver, los citoplasmas los vemos rosas. Para fines de patología eso se llama eosinófilo. Un linfocito
casi no tiene citoplasma. Lo que vemos es su núcleo, como en este caso, o este caso de hasta acá abajo que se ve el núcleo negrito y no se ve nada más rosita a su alrededor. Entonces, este sería un linfocito, ¿ok? Esta célula que está acá, ¿cuántos lóbulos tiene, doctores? 3. Tres. ¿Qué es esa célula? Un neutrófilo. Es un neutrófilo, ok. Entonces, si ustedes se fijan en este grupo de células, ustedes van a ver que hay más células que tienen 3 lóbulos. ¿Esta cuántos tiene? 2. 2. Ojo, doctores, cuando ustedes estudian, cuando les dan biología en la prepa, o en técnicos, o en la escuela que vayan, les dicen, o muchas veces, o antes les decían así, que era el eosinófilo era como una celulita que tenía sus lentes de sol, porque si ustedes se fijan, está así la célula y se ven sus dos nucleitos, como si fuera el emoji de los lentes de sol, doctores, porque ahora ustedes son de emojis. Entonces, así es como se ve un eosinófilo. Si ustedes se fijan en todas estas células que tenemos aquí, ¿cuál es la que predomina? ¿Cuál ven más, doctores? Así a una vista rapidísima. Neutrófilos. Neutrófilos. Neutrófilos, ok. ¿Qué tipo de inflamación tiene esta biopsia? Aguda. Aguda, así es. ¿Por qué? Porque quedamos que la célula de la inflamación aguda es el neutrófilo. Por excelencia es el neutrófilo, doctores. ¿Podemos ver eosinófilos? Sí, en menor cantidad. ¿Podemos ver basófilos? Sí, pero son los menos, doctores. Lo que va a predominar son los neutrófilos. Entonces, espero que con esto no se les olvide. Los neutrófilos tienen por lo menos 3 lobulitos en su núcleo, doctores, ¿de acuerdo? Y si nosotros los vemos al microscopio y que son la célula que predomina, estamos hablando de un proceso agudo, ¿de acuerdo? Ok, entonces ahora, déjenme les vuelvo a poner la clase. Ok, ¿ya ven otra vez la clase? Ya. Ya. Ok, bien. Entonces, ahora, dependiendo de precisamente ese cambio en el calibre vascular y en las presiones que se dan, doctores, en los vasos sanguíneos, ¿sí? Tenemos que la inflamación aguda, doctores, nos va a producir diferentes cambios vasculares que nos van a permitir que incremente la permeabilidad de los vasos sanguíneos, ¿de acuerdo? Y en su libro, creo que ya no viene la imagen toda completa, creo que ya nada más les manejan 3 de estos, ¿cierto? O ni lo revisaron. Ok, bueno. Esto, doctores, lo que está ejemplificando es un vaso sanguíneo, se los explico con la figura. Lo que ustedes ven rojo es la luz del vaso. Lo que ustedes ven amarillo es una célula. Entonces, si se fijan, el vaso tiene 2 células, una arriba y otra abajo. Lo que ustedes ven negro en eso amarillo es su núcleo. Entonces, son células endoteliales. Habitualmente las células endoteliales se encuentran unidas, doctores, una con otra, tienen uniones desmosónicas, ¿ok? Están nada más unidas entre ellas, pero con las uniones que son fácilmente rompibles o separables. Lo que les está tratando de ejemplificar estas figuritas, doctores, es de cómo se modifica la permeabilidad en los vasos. Que en alguna de ellas lo que sucede es que se separan las células
y al separarse las células aumenta la salida del contenido intravascular, ¿ok? Como en esta y como en esta, como en la A y en la B. En la C, doctores, si ustedes se fijan, hay salida entre las células, se separaron las células, pero también está dañando a la célula. Vean la célula de arriba cómo tiene vesículas o burbujas en su citoplasma, lo que significa que está destruyendo a la célula, doctores, y eso está aumentando la permeabilidad. En la imagen de, doctores, si ustedes se fijan, igual, la salida de líquido es a través del espacio entre las dos células, pero llegan estas células inflamatorias para este caso, en este caso, doctores, esto lo que está representando son neutrófilos, doctores, ¿de acuerdo? Son neutrófilos, tiene 3 lobulitos su núcleo. Y si ustedes leyeron su libro de el Robbins en la parte de inflamación, dice que los neutrófilos van a producir peroxidasa, doctores, y la peroxidasa lo que va a hacer es romper las membranas celulares para hacer que liberen los gránulos, doctores, y favorezca el proceso de destrucción de los microbios, doctores. ¿De acuerdo? Cuando un paciente va a tener un proceso infeccioso, el primer paso que va a hacer el cuerpo de manera natural es la liberación de peróxidos, doctores, a través de los neutrófilos. Es la peroxidasa. La peroxidasa está en el núcleo de los neutrófilos, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, lo que van a hacer es eso. Si ustedes leyeron el libro, en el libro les habla del agua oxigenada y lo que casi siempre les comento es que a veces, por ejemplo, cuando ustedes van, no a un hospital, cuando van con alguna de las vecinas que es enfermera o que algo les sabe a la medicina, que a que les hagan, por ejemplo, alguna limpieza de la herida o curación de sus heridas, lo que hacen es que si a ustedes los operaron, por decir algo, los operaron y van a que les hagan la curación, algunas personas acostumbran ponerles agua oxigenada, que para que no se infecten, ¿no? Dice, mira, para que no se infecte te voy a poner agua oxigenada. Doctores, lo que hace el agua oxigenada es peróxido de hidrógeno. Termina intentando replicar el proceso que hacen los neutrófilos. Pero ojo, los neutrófilos ejercen este efecto, doctores, de manera inmediata. Luego entonces, doctores, ¿el agua oxigenada sirve como microbicida? Sí, doctores, en las primeras horas del proceso o de la herida, doctores. Si esa herida o si ese proceso de cicatrización ya se encuentra posterior a 24 horas, doctores, si ustedes le ponen agua oxigenada, lo que van a ver es que el tejido que se encuentra alrededor se pone blanco, doctores. ¿Por qué se pone blanco? Porque lo están necrosando. Y entonces, en lugar de que ustedes mejoren la función de ese tejido y eviten, doctores, que se agregue un proceso infeccioso, lo están favoreciendo. Entonces, ¿el agua oxigenada sirve? Sí, en las primeras horas de que tuvo lugar un proceso de solución de continuidad. Cualquier herida que les haya hecho perder la continuidad del tejido, doctores, funcionan dentro de las primeras horas el agua oxigenada. Posteriormente, lo único que les va a producir va a ser necrosis del tejido, doctores. El agua oxigenada lo que nos va a ayudar, doctores, es a liberar mucho más rápido la cantidad de gránulos que tengan los neutrófilos, ¿ok? Y que mejore la desintoxicación o el proceso de microbicida en el sitio de lesión o de herida quirúrgica. Y en la E, doctores, lo que ustedes ven es la formación de canales o de vesículas. Si se fijan, las uniones entre las células no están separadas, están juntas, pero se forman estos espacios verdes que son canales o vesículas, ¿ok? Entonces, la primera de ellos, doctores, se llama formación de hiatos endoteliales y son canales.
Esto se forma, doctores, porque si se fijan en la célula de abajo, lo que se ve es que está como arrugadito su citoplasma, está contraído, doctores. Entonces, si una célula se contrae, si están juntas y una de ellas se contrae, lo que va a hacer es separar el espacio entre ellas y eso va a formar hiatos o canales, ¿de acuerdo? Esto va a ser, doctores, por efecto de la histamina, la bradicinina, los leucotrienos y el neuropéptido P, ¿de acuerdo? La histamina, doctores, al actuar sobre la miosina, que es una molécula que se encuentra en todas las células, doctores, en todo lo que tenga músculo, lo que va a hacer es que al actuar sobre la miosina va a producir un efecto de contracción y esto va a hacer que obviamente se formen los canales vasculares contra la célula y entonces hace que se separen. Y el aumento de la permeabilidad, doctores, se va a dar secundario a esto, a la formación de estos canales o de este espacio entre las células. La lesión directa, doctores. En este caso, los tipos de lesiones directas corresponden a aquellas, doctores, en la que la continuidad de la célula esté alterada y las patologías o los procesos en los que tenemos lesión directa de los vasos, doctores, es en los pacientes con quemaduras. ¿Por qué? Porque un paciente con quemaduras, doctores, sobre todo los de segundo y de tercer grado, son pacientes que se van a dañar todas las células hasta de los vasos sanguíneos, ¿ok? Y en aquellos pacientes que hayan tenido un traumatismo directo, por ejemplo, un paciente que haya tenido una amputación, doctores, pues obviamente en el momento traumática, en el momento que se corta o se rompe esa pared vascular, doctores, pues hubo un daño directo en el vaso y esto va a aumentar la permeabilidad, no por formación de canales, sino porque se perdió la continuidad de la luz del vaso. Ok. Y las lesiones que son dependientes del leucocito, doctores, son aquellas lesiones en las que actúan enzimas proteolíticas. Y les decía yo, por ejemplo, en los procesos inflamatorios, los neutrófilos liberan enzimas, doctores, o diferentes tipos de patologías. Incluso, doctores, tenemos enfermedades autoinmunes, doctores, que nos pueden producir liberación de enzimas o de toxinas, doctores, que lo que van a producir es lesiones directas a los vasos sanguíneos y entonces van a mantener el proceso continuo. Una vez que tenemos la lesión en el vaso sanguíneo, doctores, la lesión en la continuidad de las paredes del vaso, vamos a tener pérdida de líquidos, obviamente, de líquido intravascular. La pérdida de líquido intravascular, doctores, puede ser de tres tipos. La primera de ellas es que sea transitoria e inmediata, es decir, por el efecto de la histamina sobre la miosina, doctores, se contrae y en cuanto pasa el efecto, regresa a la normalidad. Entonces es transitoria e inmediata. Es muy rápida, pero es solamente durante un momento, durante un periodo. Posteriormente viene la respuesta retardada, doctores. ¿Qué es esto? Ese proceso es un proceso, doctores, donde la pérdida de líquido va a darse, pero no de manera inicial, sino posterior a que la agresión sucedió, doctores, ¿ok? Es decir, empieza el cambio, doctores, pero la respuesta vascular tarda en formar canales o formar hiatos para que haya salida de líquidos y se da posterior en los pacientes. Y la respuesta prolongada, doctores, la respuesta prolongada es aquella en la que tarda más tiempo en volverse a corregir la continuidad vascular. Y en este caso el ejemplo más frecuente es en aquellos pacientes que sufrieron quemaduras. Un paciente que sufre quemaduras de segundo y de tercer grado, les repito, doctores, es un paciente que si ustedes ponen atención, va a requerir que le estén reemplazando el aporte de líquidos porque va a seguir perdiendo líquidos.
la gente de fuera, por ejemplo, en los pacientes que sufren quemaduras, dice es que le llora la piel, ¿no? Por ejemplo, en el sitio donde se quemaron. Eso que ellos llaman que le llora la piel es la extravasación de líquidos. Aun cuando ustedes hayan retirado el tejido muerto en los pacientes quemados y ustedes vean que está cicatrizando, las partes que aún no cicatricen va a continuar perdiendo líquido, doctores. Sigue teniendo extravasación. Y entonces la respuesta, sí es cierto, se va a dar, pero se va a dar por mucho tiempo, hasta que vuelva a recuperar la continuidad de sus paredes vasculares. Luego entonces, doctores, si ya tuvimos los cambios vasculares, que era la primera parte o el primer componente del proceso inflamatorio, y que tenemos los cambios que suceden en el vaso sanguíneo, entonces ahora vienen los cambios celulares o el componente celular, doctores. Una vez que se abren las paredes de los vasos, doctores, vamos a poder tener la salida de los elementos formes de la sangre, pero no solamente de los elementos formes, doctores, sino de todos aquellos agentes químicos que nos puedan ayudar a resolver el proceso inflamatorio. El hecho de que salgan las células, doctores, del vaso sanguíneo hacia el intersticio o hacia el sitio donde se encuentre el agente agresor o el agente que causó la respuesta inflamatoria, doctores, recibe dos denominaciones. La primera de ellas, doctores, se llama migración leucocitaria. El proceso de migración leucocitaria se denomina aquel proceso desde que la célula se encuentra dentro del espacio vascular hasta que llega al sitio del proceso o que desencadenó la respuesta inflamatoria. Y el segundo paso, doctores, o el segundo componente o el segundo proceso que tiene lugar y que suelen confundirse es la transmigración leucocitaria. La transmigración leucocitaria, doctores, únicamente hace referencia al paso o a la salida de las células del vaso hacia el intersticio. La transmigración es solo el atravesar la pared vascular. Para que se pueda dar lugar la transmigración leucocitaria, doctores, se tienen que dar muchos cambios vasculares y celulares. Entre ellos, el primero que debe de tener lugar, doctores, es el cambio en el flujo sanguíneo. El flujo sanguíneo, doctores, o nuestra sangre circula en los vasos a través de algo que se conoce como flujo laminar. Este flujo laminar consta o se refiere únicamente, doctores, a que las células van en el centro del vaso y alrededor de ellos lo que circula es el plasma, doctores, mientras que los elementos formes de la sangre van al centro. Cuando nosotros alteramos ese flujo laminar, doctores, lo que sucede es que los elementos formes de la sangre, en lugar de ir al centro, se pliegan o se pegan hacia las paredes vasculares. Y este proceso, doctores, tiene diferentes pasos. El primer paso, doctores, es, primero, las células se tienen que pegar a las paredes. Esto se llama marginación. Una vez que la célula ya se encuentra pegada a la pared, por el efecto del flujo sanguíneo que sigue o que continúa, doctores, las células van a empezar a rodar, que es lo que les dice allí como rolling, pero ruedan, doctores, sobre su eje y sobre el vaso sanguíneo, van rodando, dando vueltas sobre sí. Después, una vez que van rodando, doctores, estas células lo que van a hacer es que se van a adherir a las células endoteliales a través de las moléculas de adhesión. Y en su libro les maneja las moléculas de adhesión, doctores. Fátima Mazón. Dígame. ¿Cuáles son las moléculas de adhesión, Fátima? ¿Me podría repetir la pregunta, por favor?
Abre tu micrófono, Fátima. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? ¿Cuáles ¿Sí me son las escucha? Sí, nada más necesito que no apagues tu micrófono. ¿Cuáles son las moléculas de adhesión, Fátima? Ok, ¿son las glucoproteínas? No. ¿Le puedo decir yo? Para que me quite el atache. ¿Alguien más sabe? No. Yo, selectinas e integrinas. Selectinas e integrinas. A ver, espérenme, pero hasta que yo les dé la palabra, ¿va? Ah, ok. Sí, para que les dé participación. Entonces, porque como dijo Pablo, le quite su tacho. Si no responden, les pongo una faltita allí, ¿ok? Si se fijan, ahí están sus listas, y allí tienen puntitos o tachitas. ¿Ah? Entonces, por eso necesito que me esperen para que yo les dé la palabra a quien vaya a participar. ¿Va? Ok. Entonces son selectinas e integrinas. ¿Y qué es el BECAM y el ICAM? Ese es el ligando a las integrinas. Bueno, integrinas. Esos son los ligandos de las integrinas. Ok. ¿Y qué significa BECAM? ¿Y qué significa ICAM? ¿Le puedo decir? ¿Quién es? ¿Pablo? Ajá. A ver, Pablo. ICAM era la molécula de adhesión intercelular y dijo UBECA. BECAM. Ah, y esa es la molécula de adhesión vascular. Ajá, vascular. Ok, y ahora, ¿cuántos tipos de selectinas tenemos, Lisandro? Tenemos 3 tipos. Es la selectina E, la de las células endoteliales, que es la E, la selectina L, que se encuentra en los leucocitos, y la selectina P, que se encuentra en las plaquetas y también en las células endoteliales. Ok, entonces, dependiendo del tipo de molécula de adhesión y del ligando que utilicemos, es el lugar donde va a tener lugar la adhesión de los polimorfonucleares, ¿de acuerdo? Entonces quedamos que era marginación, rodamiento y adhesión, ¿de acuerdo? Después de que se da la adhesión, es decir, que ya se pegó a la pared porque ya se unió a su ligando, doctores, lo que va a suceder es que va a esperar la célula el proceso en el cual se separen las células endoteliales para que permitan la salida de la célula al intersticio. Y una vez en el intersticio, doctores, por gradientes de concentración o por quimiotaxis, doctores, la célula va a llegar al sitio donde se encuentra el agente que produjo el proceso inflamatorio, ¿ok? ¿Cuáles son las células que funcionan como quimioatrayentes, doctores? Tenemos interleucinas y tenemos componentes del complemento, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de qué haya sido lo que haya ocasionado la respuesta inflamatoria, el proceso de inflamación va a ser el tipo de célula o de molécula que va a funcionar como quimioatrayente. Luego, entonces, los mediadores químicos, doctores, pueden ser que se originen del plasma y que corresponden a precursores y de las células, y son aquellas células que contengan granos. Luego, entonces, doctores, los componentes o los mediadores químicos celulares, doctores, son básicamente la histamina y la serotonina, doctores. Y ahora también tenemos las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿ok? ¿En qué se diferencian uno de otros? En que lo que es la histamina y la serotonina, doctores, se van a formar en los gránulos de las células, ¿ok? Ya están dentro, mientras que las prostaglandinas y los leucotrienos, doctores, una vez que se liberan, se producen, ¿de acuerdo? Y en los del plasma, doctores, son precursores, y en este caso, los que funcionan como mediadores químicos es lo que ya les había comentado yo, de lo de la línea del complemento, ¿de acuerdo? Entonces, eso es importante que lo sepan, porque dependiendo de cuáles sean los mediadores, igual es la causa que haya ocasionado o que dé la respuesta inflamatoria. ¿Cuáles
son los resultados de la inflamación aguda? Ya tuvo el proceso, ya sucedió todo, ¿y qué es lo que vamos a obtener una vez que se haya llevado a cabo el proceso? La inflamación aguda puede tener una resolución completa, es decir, tiene una remisión total en unos días, ya no pasó nada. Que haya curación por reemplazo de tejido conectivo, es decir, cicatrización, doctores, o bien lo que casi siempre sucede es esta parte, la inflamación crónica, doctores. Habitualmente un proceso agudo, doctores, no se va a solucionar así rápido. La mayoría de los procesos agudos no remiten, sino que más bien continúan a un proceso inflamatorio crónico, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces el tema obligado es inflamación crónica, ¿de acuerdo? Luego entonces, la inflamación crónica, doctores, es una inflamación que es de duración prolongada. ¿A qué se refiere uno con prolongada? Ustedes en el aspecto clínico, doctores, hablar de un proceso crónico, se están refiriendo a aquel proceso que dura más de una semana, más de 2 semanas, perdón, o 14 días. Para nosotros, doctores, como patólogos, hablar de cronicidad, hablamos de más de 7 días. ¿Por qué? Porque a partir del día 7 nosotros empezamos a ver al microscopio otras células o las células mononucleares que son las que forman parte de la inflamación crónica. ¿Cuáles van a ser las causas de la inflamación crónica, doctores? Que una infección sea persistente, es decir, se lesionaron ustedes, por ejemplo, no sé, andaban haciendo jardinería en su casa, se astillaron el dedo con una espina, y recuerden ustedes que las espinas tienen muchos agentes bacterianos, por eso muchos microorganismos. Entonces, se quitaron solamente ustedes la punta de la espina que había quedado en ese lugar, pero no hicieron más, y entonces sucede que ustedes se ven al cabo de una semana que en el sitio donde ustedes se pincharon está indurado y se ve una zona blanquecina o verde, si le quieren decir ustedes que tiene pus. Eso significa, doctores, que están en un proceso de inflamación crónica porque se hizo una infección persistente, o sea, continuó el proceso infeccioso. La otra causa es porque haya exposición prolongada a tóxicos, y esto sucede mucho en los pacientes que tienen un ambiente laboral con exposición a agentes tóxicos, ¿ok? Por ejemplo, los trabajadores de las minas, los pacientes que trabajan con asbesto, las costureras, los campesinos que trabajan con órganos fosforados y que, por ejemplo, el tipo de órgano fosforado que utilicen es continuo, doctores, y en cantidad abundante, y los pacientes que tienen procesos de enfermedades autoinmunes. Un paciente que tiene una enfermedad autoinmune, doctores, se encuentra con un proceso de estimulación inflamatoria continua y constante, y eso es crónico, doctores. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el proceso de enfermedad en estos pacientes es su propio organismo. Luego, entonces, doctores, ¿cuáles son las características de la inflamación crónica? Les decía yo, primero, el tiempo. Después, doctores, la infiltración o la presencia de células mononucleares. ¿A qué se refiere con células mononucleares? Aquellas que tienen un solo núcleo. De las células inflamatorias, doctores, las que tienen un solo núcleo son las células, son los linfocitos, los macrófagos y las células plasmáticas. Estos 3 tipos de células, doctores, forman a las células o el grupo de células denominadas mononucleares, doctores, ¿de acuerdo? La célula de la inflamación crónica por excelencia, doctores, o sea, la que vamos a ver siempre, ya sea en un proceso crónico inicial o tardío, doctores, va a ser el macrófago, ¿de acuerdo? ¿Cómo es que nosotros como patólogos podemos intuir cuánto tiene ese proceso crónico?
dependiendo del tipo de célula que veamos, doctores. Cuando el proceso crónico está iniciando, nosotros lo primero que vamos a ver son linfocitos. Si el proceso inflamatorio, doctores, tiene más de 3 semanas o hasta un mes, nosotros lo que vemos que predominan son los macrófagos. Y cuando un proceso tiene más de 3 meses, doctores, nosotros vemos que predominan las células plasmáticas. Luego, entonces, dependiendo del tipo de célula mononuclear que nosotros veamos, doctores, es el tipo de tiempo, es el tiempo o la duración que tiene ese proceso crónico. ¿Qué es lo que vemos también en los procesos inflamatorios crónicos, doctores? Que hay destrucción de tejidos. Mientras el proceso inflamatorio, doctores, no lo hayan logrado ustedes contener, obviamente, si la inflamación continúa, doctores, la cantidad de células que se producen para intentar contener los procesos inflamatorios son mayores. Pero mientras tengamos una mayor cantidad de células, lo que esas células van a intentar hacer es destruir el agente causal. Y con ello, doctores, también lo que van a tener o lo que van a producir es destrucción de tejidos, doctores. Siempre que en un proceso de inflamación o de reparación se pierde o se mueren tejidos, doctores, lo que vamos a obtener como resultado es la fibrosis. Y entonces, si llegamos a este punto, doctores, sí podemos decir que un paciente con un proceso inflamatorio crónico que produjo fibrosis va a tener el quinto signo cardinal, que es la pérdida de la función. ¿De acuerdo, doctores? ¿Dudas o preguntas? Yo tengo una duda, doctora. Estaba leyendo, no sé qué tan cierto sea, que en una inflamación aguda puede haber presencia de macrófagos. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, ojo. En una inflamación aguda puedes tener presencia de macrófagos, sí, pero si el proceso agudo te lo causó algún cuerpo extraño o alguna sustancia extraña. Lo que vas a ver tú van a ser predominio de neutrófilos porque es una inflamación aguda, pero los macrófagos van a llegar, ojo, no van a llegar antes de 3 días los macrófagos, ¿de acuerdo? Pero los vas a ver porque lo que van a intentar hacer los macrófagos es comerse esa sustancia que está ocasionando la inflamación aguda. Solo en esos casos vas a ver macrófagos en un proceso agudo. Si no, no ves macrófagos en un proceso agudo. ¿En qué otros casos puedes ver macrófagos? Y no es precisamente un proceso agudo. Por ejemplo, en la vesícula. La vesícula es de los órganos que si nos duele la primera vez, lo que hacemos muchos es que nos vamos, llevamos una dieta, cuidamos la dieta y podemos estar tranquilos. Y nos vuelve a doler porque rompimos la dieta y empezamos otra vez con el dolor agudo, nuevamente con el dolor agudo, volvemos a guardar la dieta y vamos pensando si nos preparamos para cirugía o no. Guardamos la dieta y entonces resulta que otra vez volvemos a romper la dieta y volvemos a tener sintomatología de la vesícula, doctores, o podemos tener nuevamente el cólico vesicular. En esta patología, en la vesícula, doctores, una vez que pasó el primer dolor, que fue la fase aguda, todo lo demás es crónico, ¿de acuerdo? Ustedes, un paciente que tuvo un dolor vesicular, un cólico vesicular, una primera vez, a eso se le llama colecistitis aguda. Si ustedes calmaron el dolor del paciente, no se operó y se fue a su casa, el proceso inflamatorio sigue allí, porque lo que lo causó pudieron haber sido los litos, pudo haber sido el lodo, o si tiene, por ejemplo, alguna infección por salmonela, que es muy frecuente que haya infección por salmonela en la vesícula biliar, porque es el reservorio, doctores. Si se fue a su casa, el paciente tiene un proceso inflamatorio crónico que no se va a quitar hasta que lo operen. Cuando rompe la dieta, ese proceso crónico, doctores, se agudiza, le vuelve a doler. Es un proceso crónico agudizado. Y entonces también en esos procesos crónicos
agudizados, vemos neutrófilos y vemos macrófagos, pero ojo, allí es diferente. Como el proceso ya era crónico, era normal que viéramos nosotros ya macrófagos, ¿ok? Lo que realmente se está agregando es la inflamación aguda porque se está repitiendo el círculo vicioso de la inflamación, ¿de acuerdo? Pero de manera normal no vemos macrófagos en la inflamación aguda, salvo esos casos. Doctora, entonces, cuando hay dolor en la vesícula, prácticamente digamos que la única forma de evitar la cirugía es manteniendo la dieta muy estricta. O sea, Sí. ya no hay vuelta de hoja. Así es. Ah, ok, gracias. Es súper, pero tiene que ser súper estricta la dieta, no comer alimentos, lo que llaman policistoquinéticos, es decir, que activen o que favorezcan la actividad motora de la vesícula. ¿Qué significa? Nada de grasas. ¿Ah? Entonces, hay pacientes que pueden decir, si lo que tiene, por ejemplo, es, por decir algo, lodo biliar, ¿sí? O litos que son grandes, pues los pacientes a veces no se quieren operar y llevan una dieta y están tranquilos con la dieta. Pacientes que tengan litos muy pequeñitos, o sea, no pueden estarse esperando y se tienen que operar, porque el problema con los litos más pequeñitos es que se salga un lito de la vesícula y se vaya y tape alguno de los conductos, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, pero hay pacientes que pueden durar años con dieta y no se operan, ¿ok? Porque les da miedo entrar al quirófano. ¿Alguien más? Doctor, una rápida. ¿Cuál sería la diferencia entre edema y éstasis? En edema y éstasis, ok. Acuérdate, el edema realmente es la acumulación de líquido. ¿Sí? El edema ya se salió y no lo vas a mover de allí. O sea, no hay manera que lo muevas a menos que tú lo saques. ¿Ok? Por ejemplo, hablábamos de los derrames y les decía yo, en el caso de los derrames, decíamos que se hacen evidente el espacio entre las dos pleuras, doctores, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de casos, para que se pueda liberar el líquido de los espacios pleurales, lo que tienen que hacer es ustedes entrar y hacer una punción, picar y sacar el líquido. El edema ustedes no lo van a lograr quitar. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ok. Pero el edema está fuera de un vaso. La estasis es dentro de un vaso o de un órgano. Por ejemplo, es muy frecuente que hablemos de estasis venosa. El vaso está depletado, es decir, está lleno, pero está dentro del vaso, no se ha salido. ¿Sí? Sí. Esa es la diferencia. El edema está fuera, el líquido ya se salió. O la sangre, si tú quieres. Normalmente hablamos de líquidos, el líquido está fuera. Dentro de la estasis está dentro. Y Está por como- es una ejemplo, acumulación. en el éstasis, los mecanismos de regulación se van a encargar de que vuelva a la normalidad. Estasis, no éxtasis. Ajá, éstasis. Éstasis. Estasis. Éstasis. Ajá. Otra vez, perdón, Jesús. A ver. Ah, sí. Le decía que si entonces en una estasis los mecanismos de regulación se van a encargar de regresarlo a la normalidad. Así es. En cuanto tú regresas a la normalidad, la función del órgano que esté produciendo esa estasis, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en órganos que se acumula sangre en un espacio? Tú quitas el cuadro que produjo eso y no se va a salir solito, sino que realmente lo que va a suceder es que se va a reabsorber. ¿Y quiénes llegan y reabsorben eso? Macrófagos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y después lo vemos como pigmento nosotros y lo intuimos así o lo reportamos así como hemorragia antigua. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? Ok,
Y esta figura, doctores, forma la última parte de su capítulo de inflamación, que habla sobre la complicación de la inflamación crónica. Entonces, la complicación de la inflamación crónica, doctores, casi siempre es una inflamación crónica granulomatosa. ¿Qué significa eso, doctores? Hay algo que está haciendo que ese tejido no sane por completo. Habitualmente, un tejido que pasa por una inflamación aguda y una inflamación crónica, doctores, perdón, en la fase crónica, ustedes le van a dar solución al proceso, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué sucede si ustedes ya dieron todo el tratamiento que podían o todo lo que debían haber hecho, doctores, si ese paciente no mejora? Pues resulta que este paciente muy seguramente se esté complicando, y la complicación de la inflamación crónica es la inflamación crónica granulomatosa. Y se llama así, doctores, porque lo que forma son granulomas. Los granulomas lo que intentan es dejar atrapado al agente causal, doctores, para que ese tejido quede localizado y el resto del tejido que está sano siga funcionando de manera adecuada. ¿Cuál es el problema con la inflamación granulomatosa, doctores? Que puede ocasionar otras lesiones más graves al tejido donde se haya formado. La inflamación crónica granulomatosa, doctores, puede ser por diferentes causas. Por un agente infeccioso, doctores, o bien por un cuerpo extraño, doctores. Y en el caso de todas ellas, doctores, nosotros como patólogos, cuando recibimos un tejido y vemos que tiene inflamación crónica granulomatosa, es de lo que tenemos que hacer. Identificar si se trata de un proceso crónico granulomatoso por cuerpo extraño, es decir, por ejemplo, un paciente que lo operaron y que le dejaron material de sutura puede hacer una reacción granulomatosa a cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque los macrófagos van a intentar llegar y comerse ese hilo que ustedes dejaron allí, porque no tiene que estar allí y lo quieren quitar. Y mientras logran deshacerlo o desintegrarlo de manera completa, pues forma granulomas y ese proceso crónico se perpetúa. Cuando no vemos que sea, y para esto, doctores, cada tipo de causa, de agente causal, nos da diferentes características en las células gigantes. Una de las características que tienen los granulomas, doctores, es que tienen presencia de células gigantes multinucleadas. En el caso de las células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño, doctores, son estas de acá. Los núcleos se encuentran todos desordenados, ¿ok? Es la célula, ven estas células grandotas, doctores, y sus núcleos se encuentran todos amontonados, ¿ok? Y esa es una célula tipo cuerpo extraño. Tenemos otros tipos de células como esta, doctores, que es la célula gigante multinucleada tipo tutón, ¿ok? Y en la tipo tutón, doctores, la vemos, por ejemplo, en procesos inflamatorios, algunos de ellos en niños, doctores, y puede ser por ya sea procesos infecciosos o a veces por alguna sustancia, depósito de sustancias endógenas, doctores, ¿de acuerdo? Como veíamos ya en reparación y adaptación, perdón, en lesión y adaptación celular. Y el otro tipo de células, doctores, que podemos ver son las células tipo Langhans. En las células gigantes multinucleadas tipo Langhans, doctores, lo que vamos a ver es que son células que van a tener acomodados los núcleos en una sola fila, como si fuera diademita, doctores, de las que usamos las mujeres, así nada más en una parte y tiene un espacio abierto. Y cuando vemos la célula gigante tipo Langhans, doctores, esta solamente se va a presentar en procesos infecciosos secundarios a micobacterias, ¿de acuerdo? Entonces, es importante por eso que nosotros como patólogos veamos qué tipo de granuloma es, para que les podamos decir a ustedes qué es lo que está causando esa inflamación crónica granulomatosa en base a lo que esté ocasionando la respuesta o el proceso inflamatorio crónico. Ustedes den un tratamiento y remita
la inflamación y deje de destruir tejidos. ¿De acuerdo? ¿Dudas o preguntas, doctores? ¿Me podría repetir lo de las células de Langham? ¿En dónde estaban presentadas, por favor? Se presentan en infección por micobacterias. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Ok, ¿alguien más? Yo, ¿No? doctora. ¿Ya nadie tiene dudas? Bueno, ok, a ver, fue un tema muy... Sí, Castañeda. Bueno, el libro mencionaba algo de linfangitis y no, pero me confundió un poco. No sé si eso era derivado de la inflamación aguda o cuándo sucedía. Ojo, si tú dices linfangitis, de lo único que estás hablando es de un proceso inflamatorio. ¿De dónde? Eres Gladys, ¿no? Creo. Del vaso Sí, Gladys. linfático, sí. Ok, de un vaso linfático. Lo único que estás diciendo es eso. Estás diciendo que hay un proceso inflamatorio de un vaso linfático, pero no dice si es agudo o crónico. Nada más estás diciendo igual, linfangitis. ajá, igual en el vaso se da, que llega en el vaso linfático se puede dar la inflamación aguda o crónica, ¿no? Así es. Ah, ok. En todos lados, en todos los órganos, en todos los tejidos podemos tener inflamación aguda y crónica. ¿De acuerdo? Sí, gracias. ¿Alguien más? ¿No? ¿Ya no? Ok, entonces, esta fue una presentación súper rápida de la inflamación y resumida, doctores. Ustedes tienen que leer todo su capítulo, por favor. ¿De acuerdo? Ok, entonces, para la siguiente clase lo que vamos a ver, nos toca ver es reparación. En su libro creo que viene como cicatrización y reparación, si mal no recuerdo. ¿Sí? Sí, doctora. Ok, entonces nos vemos el jueves, por favor. Doctora. Pablo. Ajá, sí, nos quedamos. Sí. Doctores, le había comentado yo a Pablo que normalmente necesito 15 minutitos, hasta media hora. Hoy se dieron cuenta, fue casi una hora, porque yo empiezo a procesar mi material aquí en el ISSSTE más o menos 2:45, 10 para las 3 de la tarde. Entonces, si tengo mucho trabajo, termino antes, termino después, si tengo poquito, termino antes. Hoy terminé a las 4 porque tuve una pieza grande que fue un riñón con tumor. El viernes, por ejemplo, terminé de procesar material hasta como a las 5:30, 6 de la tarde, porque me tocó incluir un procedimiento que se llama Whipple, doctores, ¿ok? Van a leer que es un Whipple, no la enfermedad, el procedimiento. Y ya terminé muy tarde de procesar el material. Entonces, de preferencia, Pablo, mándales la reunión a tus compañeros a las 3:30 para que ya también yo esté libre y ya si me atraso sea un poquitito, no sea tanto. ¿Sale? Sí, doctora. Sí, sale. Cuídense, doctores. Nos vemos el jueves, por favor. Bonita semana, doctora. Gracias, doctora. Gracias, Gracias, doctora.